Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa noche? Bien, yo quiero que usted abra su Biblia conmigo ahora. En el libro de Segunda de Samuel. Vamos a leer el capítulo 6. Gloria al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Aleluya. Cuando usted lo tenga, usted me dice un fuerte amén. Gloria al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 9. Gloria al Señor. Reza la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, gracias por el privilegio que nos da de compartir tu palabra en esta noche, Señor. Pedimos nos hables, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, repréndenos si es necesario, pero no permita que salgamos de esta casa como entramos, Señor. Queremos salir renovados, avivados, fortalecidos en el poder de tu palabra. Señor, te pido que ponga tu palabra como carbón encendido en mis labios, de tal manera que Jesús en esta noche sea exaltado. Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una presencia rica aquí. ¿Cuánto lo pueden sentir? Yo puedo sentir una presencia rica en este lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hoy yo quiero exhortar bajo el tema el deseo versus el valor de la palabra. El deseo frente al valor de la palabra. Si bien es cierto todo, absolutamente todo lo que estamos aquí, en el curso de nuestras vidas, nos han invadido sin números de deseos. Muchos de los que están aquí
Posiblemente están deseando un hogar, una casa donde habitar. Posiblemente otros están deseando un compañero, una compañera, una novia, un novio. Posiblemente algunos están deseando un automóvil o desean cambiar el automóvil que tienen. Yo quiero decirles que los deseos en sí no son malos. Para que un deseo se convierta en algo que pueda hacernos daño, ese deseo tiene que estar ligado a la motivación errónea que puede abrigar nuestros corazones. Hay deseos buenos y hay deseos malos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pero el hecho de que tengamos deseos buenos o buenas intenciones, si estas intenciones o estos deseos no están ligados a la verdad de Dios, estos deseos pasan a un segundo plano. Deben de quedar relegados a un segundo plano, puesto que no tienen afinidad alguna con lo que Dios establece en su palabra. No importa cuán buenos sean nuestros deseos. Entiéndase esto, iglesia. Si los deseos no están ligados a la palabra de Dios, usted y yo estamos llamados a desecharlos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y hoy quiero hablar de este tema porque fue el tema que orando Dios puso en mi corazón. Puesto que la iglesia de hoy no le está dando el valor o el verdadero sentido a la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios es una fuente de bendición. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Es una fuente de cambio. La palabra de Dios, dice la Escritura en el Salmo 119, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esa palabra tiene la facultad de guiarnos, de dirigirnos. Esa palabra tiene la capacidad y la cualidad de consolarnos en nuestras angustias. Tiene la capacidad de fortalecernos en medio del momento difícil. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Es vida, dice la palabra. El apóstol hablando dice que la palabra de Dios son espíritu y son vida. No son cualquier cosa. Dice que ellas vivifican nuestra alma y nuestro espíritu. Y hoy en día se le está dando poco valor a lo que la palabra nos enseña. Digo todo esto porque del hombre que vamos a hablar no es cualquiera. Sin embargo, hubo un momento en la vida de él donde él abrigó un deseo. Abrigó posiblemente el deseo debido a una necesidad que él tenía de Dios. Pero el deseo que él abrigó, cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta de que posiblemente a Dios le agradó el deseo. Claro. El arca del pacto había sido tomada, según Primera de Samuel en el capítulo 3. La Biblia dice que la nación de Israel había subido a hacerle guerra a los filisteos, pero habían subido en desobediencia. Y dice la Escritura que estando en la batalla habían caído muchos soldados israelitas. Y ellos
se acordaron del arca y pensaron que podían utilizar el arca como especie de un amuleto y se fueron a la región de Israel, tomaron el arca y se fueron y llevaron el arca a la batalla. Y dice la escritura que allá capturaron el arca a sus enemigos. Por espacio de 7 meses, dice la escritura, que el arca estuvo en manos de los filisteos. Eso está en el capítulo 6. Pero en el capítulo 5, nos enseña con claridad en Primera de Reyes que ahora Dios toma la iniciativa. Porque esto me gusta, hermano. Porque aunque en el capítulo 6 de Segunda de Samuel usted ve a David deseando trasladar el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén. Ya años atrás, Dios había, como quien dice, removido los cimientos para que el arca fuera enviada nuevamente y estuviera en medio de su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios quiere que su presencia esté en medio de nosotros? ¿Sabe que es Dios quien propicia todo? No es el hombre, iglesia. No soy yo, no es nadie que se para aquí. Quien propicia que su presencia esté en este lugar es Dios. Y Dios comenzó a propiciar todo, comenzó a armar todo. Cuando usted lee el capítulo 5, yo quiero que usted vaya conmigo. Primera de Samuel, capítulo 5. Esto es importante. Porque si bien es cierto, usted y yo tenemos deseos de que la presencia de Dios pueda descender en esta casa con poder y gloria, ¿sí o no? Pero yo quiero que usted sepa hoy que quien propicia todo, absolutamente todo, es Dios. Recuerdo un mensaje que predicamos aquí: Dios lo hace todo, Dios lo sabe todo y lo hace todo. Es Dios, iglesia, quien lo propicia todo. Y aquí en el capítulo 5 de Primera de Samuel, después que el arca está en tierra filistea, después que ellos capturan el arca, dice la escritura que cuando ellos capturaron el arca lo llevaron a Ebenezer, lo llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y lo metieron en la casa de Dagón y lo pusieron junto a Dagón. Y al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana y he aquí Dagón postrado en tierra delante de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volvieron a levantarse de mañana el siguiente día. Y he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y sus las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado Dagón el tronco solamente. Miren el poder de la presencia. Miren el poder del arca. No era una persona quien estaba al lado del arca del pacto, era una imagen, iglesia. Pero el poder de nuestro Dios es tan grande. Y Dios comenzó a mover, como quien dice, los cimientos de aquel lugar. Porque Él tenía deseo de regresar nuevamente a Jerusalén. Él quería trasladar su gloria desde allá de Dagón, de allá de Asdod, a Jerusalén. Y Dios comenzó a mover todo el asunto, iglesia. Dice que Dios comenzó a herir a aquellas personas con tumores, a tal punto que ellos decidieron ver cómo podían devolver el arca a los israelitas. 7 meses se quedaron con el arca. Y durante esos 7 meses,
El arca para ellos fue un aguijón en la carne, iglesia. Dice la escritura que ellos comenzaron a ver cómo trasladaban el arca. Y dice en el capítulo 7, dice que ellos deciden ahora devolver el arca. A donde más, capítulo 6, deciden devolver el arca a Israel. Y dice que ellos comenzaron a hacer una serie de situaciones porque ellos no sabían ciertamente con seguridad si el que estaba trayendo todo ese mal a la nación era el Dios de Israel. Así que ahora ellos comienzan a hacer ciertas cosas que a usted y a mí nos debe de llamar la atención, porque estas cosas evidencian de que quien comenzó a mover los cimientos para que el arca regresara a Jerusalén fue el mismo Dios. Mire lo que dice el capítulo 6. Vamos a leer algunas cosas que consideramos importantes aquí. Dice, verso 4 en adelante vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 4. Dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que lo había tratado así, ¿no lo dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Mire, todo esto que estaba haciendo los filisteos era, como decirlo así, ponerle una trampa al Creador. Ellos se iban a dar cuenta con seguridad a través de esto si quien estaba tramando o quien estaba haciendo todo lo que venía haciendo en la nación era Dios o no era Dios. ¿Y por qué digo esto? Sencillo, hermanos. Mire lo que dice, voy a volver a leérselo. Dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Número 1. Estas vacas nunca se le habían puesto un yugo. O sea que no conocían realmente lo que se le pusieron sobre sus lomos para jarrear, porque el yugo se ponía ciertamente ¿para qué? El yugo se ponía para arar la tierra. Y estas vacas nunca se le habían puesto yugos. Así que lo que las vacas tenían que hacer era rechazar el yugo. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Es decir, era lo primero que tenían que hacer, rechazar el yugo, puesto que nunca se le había colocado yugo a ella. Y no lo rechazaron. Lo segundo que podemos ver aquí es que las vacas que utilizaron, las 2 vacas que utilizaron, eran vacas que acababan de dar a luz. Acababan de tener cría. Y lo peor que hacen es que le muestran las crías que habían tenido y hacen que las crías se vayan tras ellas. O sea, que ellas vieran cuando sus crías se iban nuevamente a casa. ¿Con qué intención lo hicieron? Porque ellos sabían que por el hecho de nunca de haberle colocado el yugo y por el hecho
de que iban a tener que abandonar su cría, ellas se iban a dar la vuelta e iban a seguir a las crías y se iban a devolver a casa. No iban a llevar el arca hacia Jerusalén. Pero cuando ellos ponen las crías, para que las crías se vayan tras las vacas, tras las vacas, dice la Escritura que ellas no se inmutaron en ninguna manera. Permitieron que sus crías se fueran. Ahora, yo no entiendo mucho de esto, porque yo no soy ganadero. Pero el hermano Becerra es ganadero. Hermano Becerra, si una vaca acaba de dar a luz, yo me imagino que usted tiene problemas para acercarse a ese ternerito, ¿sí o no? Usted lo que tiene que hacer primero es ver cómo usted puede amarrar esa vaca para poder tratarlo. Y peor todavía, si esa vaca no quiere darle de mamar al ternerito, lógicamente usted tiene que hacer algo porque si no él se va a morir. Para eso tendrían que amarrarla, ¿sí o no? Porque si no la amarran, ella se va a venir contra ustedes, porque ella va a defender su cría. ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea que lo que estaban haciendo los filisteos era evidentemente ponerle una trampa al Señor. De esta manera ellos se iban a dar cuenta si era Dios quien había propiciado todo ese escenario o simple y sencillamente era una idea de ella. Pero para su sorpresa, ¿cuántos saben que cuando Dios está en el asunto, iglesia? No importa lo que el hombre quiera hacer. Si Dios está en el asunto, lo que Él dice se tiene que cumplir, iglesia. ¡Aleluya! Vamos a seguir leyendo. Esto está sabroso. Apenas empezamos, hermano. Deme en tiempo. Sigue diciendo el texto. Verso 5 estamos. Dice, no, verso 6, verso 7. Hace pues ahora un carro nuevo y tomad luego las vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro. Haced volver al becerro detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y lo pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que habéis de pagar como ofrenda de culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Cuántos saben que en Dios no hay accidente? Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Mira, iglesia, se olvidaron de sus crías. Era evidente de que quien estaba detrás de todo era Dios. Hermano, lo que está detrás de tu problema es el Señor. Lo que está detrás de tu habilidad, de tu adversidad es el Señor. Porque Él tiene propósitos, iglesia. No es un accidente lo que te está pasando. Tu vida y la mía están escondidas en Dios. Y Satanás no puede hacer nada que Él no le permita hacer. No era un accidente. Dice la Escritura. Dice, y aconteció. Dice, y las vacas, verso 12, se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto. Mira esto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Cuando las vacas braman, es porque no están de acuerdo con lo que están haciendo. ¿Sí o no, hermano? Iban andando y bramando, iban enojadas, en palabras sencillas. Iban molestas.
Pero aunque iban molestas, te tenían que someter, porque quien tenía el control de todo era Dios, iglesia. Dice que iban bramando, dice recta, andando y bramando. O sea, que iban recto. O sea, como cuando te mandan a hacer algo, te mandan a la tienda. ¿A cuánto antes lo mandaba mamá a la tienda? Y iba porque tenía que ir, hermano. Iba no porque tenía no que ir. Y nos molestaba nomás si tenían una pelota en el pie o en la mano, o un bate en la mano. Y mamá nos llamaba en medio del evento. ¡Fulano, Alfredo! ¿Qué? ¡Ven acá! ¡Ve a la tienda y cómprame una pasta de tomate, mamá! Había que hacerlo. ¡Ey, huélame ahí que yo vengo ahora! Hermano, y corríamos, y íbamos volados, pero íbamos enojados, berreando. Pero teníamos que hacerlo si la autoridad nos había mandado. No podíamos hacer otra cosa. Y quien estaba dirigiendo el paquete aquí era la autoridad, iglesia. Así que ya podían ir berreando y haciendo lo que ellas querían, pero tenían que obedecer. Y dice que iban recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta los límites de Bexemes. Perdón, hermano. Disculpen. Dice, y los de Bexemes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bexemes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocaustos a Jehová. Lo que las vacas hicieron era algo insólito. Ellas debieron de haberse negado por completo a movilizarse del lugar en donde habían partido con destino a Jerusalén. Pero dice que, hermanos, ellas comenzaron a caminar derecho, recto. Dice que iban andando y bramando. Hermano, dice que no se movieron ni a izquierda ni a derecha. Y llegaron a los límites de la tierra de los israelitas. Llegaron a Bexemes. ¿Sabe? Llegaron a un pueblo que se cree era un pueblo de origen sacerdotal. Mire qué Dios nosotros tenemos. No llevó el arca del pacto a cualquier lugar. Él no llegó a cualquier lugar, iglesia. ¿Aló? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios aquí? Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no puedes meterte en cualquier lugar. Aleluya. Tú no puedes ir a cualquier lugar. Porque la presencia de Dios no entra a cualquier lugar. Pero todas estas cosas se están dando en la iglesia del Señor. No me estoy refiriendo a palabra de vida. Me estoy hablando de la iglesia en general, iglesia. Se están dando muchas cosas dentro de la iglesia porque no se le está dando el valor a la palabra de Dios. Dice que cuando llegaron a Bexemes, ellos lo tomaron e hicieron como ellos tenían que hacerlo porque había conocimiento de cómo tratar el arca. Pero dice la escritura que ocurrió un evento allí. Hicieron algo inapropiado. Dice la escritura que los de Bexemes entonces miraron adentro del arca. Cuando usted va a la escritura, el libro de Levítico, usted se da cuenta que ellos no podían ver dentro del arca. Estaba prohibido. No podían tocarlo ni tampoco podían mirar dentro del arca. Estaba prohibido. Ellos conocían aquello, pero, hermano, erraron. Viendo donde no debían de ver. El que tiene la presencia de Dios no anda metiendo los ojos donde no debe. A su nombre.
Están como muy serios. Pero esto se va a poner más bueno adelante. Yo sé que se va a poner más bueno. Pero dice la Escritura que a causa de eso, Dios tuvo que enviar juicio sobre lo de Beth-Semes. Y dice que aquel día el Señor hirió a 50,070 hombres de aquella ciudad. Ahora, cuando tú haces un estudio, de acuerdo a los comentaristas, se cree que hubo un error en la traducción, porque no se cree que en esa comunidad había tantas personas así. Se creen, algunos comentaristas creen que realmente la cifra que cayó muerta por causa de hacer lo que no deberían de hacer en el arca fueron aproximadamente 70,000 y no 50,070, sino 70,000. Pero el número es irrelevante aquí. Lo relevante es que producto de no atender la presencia, de no atender el arca, de no atender la chequina de Dios como se debería de atender, el juicio de Dios cayó sobre aquellos. Fíjese, iglesia, no importa cuánto conocimiento usted y yo tengamos, si usted y yo no nos alineamos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, el juicio de Dios podrá caer sobre ti y sobre mí. Porque cuando se trata, escúchese esto bien, iglesia, cuando se trata de la ley de Dios no hay negociaciones. Dios no se sienta a negociar con nadie cuando de su palabra se trata. Su intención, mi buena intención, mi deseo, su deseo, si no está ligado a lo que Dios dice, no tiene valor delante de Él. Dios no le va a decir, como dicen por ahí en una propaganda, si no está en las páginas amarillas, no existe. No se preocupe, que Dios no le va a decir eso. Ojalá y no dijera eso. Pero el juicio de Dios, la mano de Dios, puede caer sobre nuestras vidas. Entonces Dios está llamando a su iglesia a alinearse, hermano, con su palabra. Iglesia, ¿cómo tú recibes la palabra de Dios cuando Dios la vierte a tu corazón? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo yo la recibo? Como usted y yo recibamos la palabra va a determinar muchas cosas en nuestra vida. Va a determinar momentos favorables para nuestras vidas. Pero si usted y yo, hermanos, no abrazamos o recibimos la palabra como debemos de recibirla, nuestras vidas van a correr peligro. Dice la Escritura que después que ellos fallaron y Dios envió esa mortandad, inmediatamente ellos se quisieron deshacer del arca. No querían ya tener el arca. Entendieron el compromiso que había ahora de tener la presencia de Dios cerca. Iglesia, ¿cuántos saben que tener la presencia de Dios demanda un compromiso delante de Él? Cuando la presencia está sobre ti, tú no puedes caminar como tú quieras. Yo no puedo caminar como yo quiera. Yo tengo que caminar como Dios ha establecido en su palabra. Ya ellos no la quisieron tener. Entendieron la responsabilidad. Y allí en el capítulo 7, dice la Escritura, verso 20 en adelante vamos a leer. Dice, y dijeron lo de Beth-Semes. Vamos a leer desde el 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Beth-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado.
Y santificaron a Eleazar su hijo para guardar el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Imagínense. Allí dice la escritura que el arca estuvo en casa de Abinadab por un espacio de 20 años. Pero realmente el arca estuvo fuera de Jerusalén aproximadamente 70 años. Yo quiero que alguien de los que está aquí abra su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, verso 21. Le voy a mostrar por qué digo esto. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Ahora, cuando tú sumas los 40 que estuvo reinando Saúl sobre Israel, porque se cree que Saúl reinó 18 años antes de la muerte de Samuel y 22 años después que murió. Si usted suma 18 y 22 son 40. Ahora, cuando el apóstol Pablo está aseverando eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 21, es porque el apóstol Pablo estaba clarito. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pablo no hablaba cualquier cosa. Pablo estaba clarito, hermano. Y Pablo dijo que Jehová se lo dio por 40 años. 40 más 20 en la casa de Abinadab son 60. Los 7 que David pasó solamente como rey en Jerusalén, estamos hablando de 67. 3 meses que se pasó el arca en casa de Obed-Edom, estamos hablando de 67 y 3 meses. Y por ahí siga sacando la cuenta, y cuando usted viene a ver, queda montado en 70. Así que imagínense, el deseo de David de traer el arca a iglesia era grande. Él quería que la presencia de Dios retornara a Israel y tuviera en medio de ellos para adorarle como verdaderamente Dios merecía que se le adorara. Así que el deseo de David no era un deseo que estaba fuera de lugar. ¿Cuántos desean que la presencia de Dios caiga en esta casa y comience a levantar paralíticos, hermano, a darle vista a los ciegos, a levantar al cojo? ¿Sí o no, iglesia? El deseo de David era un buen deseo. Y Dios estaba agradado por eso. Pero ¿sabe de lo que Dios nos agradaba? ¿Cuánto me ayudan? ¿De qué Dios nos agradaba? ¿Ah? Del método que David utilizó. ¿Sabe que usted y yo podemos estar haciendo muchas cosas para Dios? Y Dios se agrada de eso. Yo quiero que usted preste atención, iglesia. Esto es palabra de Dios, no porque la estoy predicando yo. ¿Usted sabe por qué? Dios se puede agradar de todo lo que usted y yo hacemos en el Señor. Pero se podrá desagradar de los métodos que usted y yo utilizamos. Porque si sus métodos y mis métodos no están ligados a lo que su palabra dice, en ninguna manera Dios aprobará aquello. Hermano, no se lo pasó por alto al hombre que decía que tenía el corazón como él, porque fue Dios quien dijo. Eso no salió de la expresión de David. Fue Dios quien habló y dijo que él se había buscado uno que, conforme a quién, a su corazón. No era cualquiera. Dios conocía el corazón de David.
Sabía que la intención de David era buena, sabía que el deseo de David era bueno. Traer el arca para, hermano, que el pueblo pudiera adorar a Dios como Dios se lo merecía. Pero aunque él estaba complacido, Dios no podía aplaudir los métodos que David estaba usando. ¿Sabe por qué? Porque por encima de los deseos, por encima de nuestras buenas intenciones, está la palabra de Dios. Está el valor de la palabra de Dios. Y si hay algo que Dios honra es su palabra, iglesia. Por eso que Él dice que su palabra en Él son un sí y un qué y un amén. Y dice la Escritura que David comenzó a hacer lo que hicieron los filisteos. Imagínense. ¿Cuántos saben que no podemos honrar a Dios haciendo lo que hacen los egipcios? Aleluya. Vamos a 2 de Samuel capítulo 6. Verso 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca sobre un carro y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Sabe que Dios había determinado cómo el arca se tenía que transportar? En el libro de Números. Yo quiero leerlo, iglesia, porque aparte de predicar, yo quiero que usted aprenda. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 3, verso 29 al 31. Vamos a leerlo. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Números capítulo 3, verso 29 al 31. Leo, dice, la familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de la familia de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán, dice, a cargo de ellos estarán, ¿qué? El arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que se ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guardia del santuario. ¿Sabe que habían 3 grupos de levitas? Estaban los gersonitas, estaban los meraritas y estaban los coatitas. Y cada uno de estos grupos tenía la obligación de que cuando el tabernáculo se desmontaba, después que iban a partir a algún lugar, ellos desmontaban el tabernáculo y cada uno de estos grupos tenía como oficio cargar ciertos elementos o ciertos enseres, utensilios del tabernáculo. Y a los coatitas les había tocado por orden divina, eran los encargados de cargar el arca del pacto. No cualquiera lo podían cargar. Tenían que ser levitas y tenían que ser de la familia de Coat, no cualquiera. Pero cuando David decide traer el arca, lo hace de manera inapropiada, pero no solamente falla en este sentido. La Biblia nos enseña también, vamos allá al capítulo 7 del libro de Números allí, del verso 6 al 9. Vamos a leerlo rapidito. Allí dele vuelta a la página. Dice así: entonces Moisés recibió los carros y los bueyes
y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme al ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio. ¿Por qué? Porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Los otros 2 grupos tenían bueyes para transportar todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. No así lo de Coat. Porque Dios había dicho que todos los enseres que ellos le tocaba llevar, lo tenían que llevar ¿cómo? Sobre sus hombros. Pero ¿qué hizo David? En el capítulo 6 de segunda de Samuel. Dice que él comenzó a llevar el arca ¿sobre qué? Utilizó carretas. Lo mismo que hicieron los filisteos, hizo David. Ahora, cuando usted va a primera de Samuel en el capítulo 7, que leímos, usted se da cuenta que el Señor no envía juicio sobre los filisteos por esa causa. ¿Y por qué no envía juicio? Simple y sencillamente porque ellos desconocían la ley de Dios. Pero los israelitas y David, que era rey, estaba llamado a saber cómo él tenía que transportar el arca del pacto, iglesia. ¿Sabe que nuestra ignorancia no nos va a eximir delante de Dios? Voy a volverlo a repetir para que usted lo escuche. ¿Usted sabe que su ignorancia y mi ignorancia no nos va a eximir delante de Dios? Porque Dios dejó su palabra establecida. Y dice la Escritura que cuando él lo montó en los carros, allí en el capítulo 6 de segunda de Samuel, vamos a leerlo. Dice, y cuando llevaban el carro de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Verso 5. Y David y toda la casa danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flauta y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y los hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Sabes que la imprudencia de David, rey de Israel, causó la muerte de un joven? Dios no perdonó la ignorancia de David. Pero ¿sabe lo que me llama la atención aquí también? Estos 2 hijos de Abinadab, porque fueron 2 hijos de Abinadab, Ahío, ¿y cómo se llamaba el otro? Usa, el que Dios le voló la cabeza. Los 2 hijos habían crecido en medio del arca, alrededor del arca, porque el arca estuvo 20 años en la casa de su padre. En palabras sencillas, hermanos, esos 2 jovencitos se habían familiarizado con la presencia de Dios. Aló. Se movían en medio de la presencia de Dios. Pero cuando erraron en el mandamiento que Dios había dado a la nación de Israel, Dios los quemó. ¿Sabe de qué eso me habla? Eso me habla de que no importa cuánto tú y yo nos familiaricemos en la presencia de Dios, si no tenemos el conocimiento de esta palabra, no vamos a ir para ningún lado, iglesia.
El Señor en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, dice, mi pueblo. Él no está hablando de un pueblo ajeno. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Bueno, el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo creo en la educación. Yo creo en el conocimiento, iglesia. Porque el conocimiento te ayuda a caminar en este camino. El conocimiento te ayuda a avanzar. El conocimiento te ayuda a no errar en el blanco. Cuando tú tienes conocimiento, tú sabes cómo moverte y cómo caminar, cómo actuar, cómo hablar, cómo interpretar. Y Dios lo dijo, sabe, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hay gente que son mucho espíritu, pura presencia, pero cero conocimiento. El conocimiento es necesario. Si no hay conocimiento vas a perecer. No lo dije yo. ¿Quién lo dijo? El Señor, Oseas 4:6. Estos jóvenes se habían familiarizado en la presencia. Se movían en la presencia por 20 años. Si hubieran tenido el conocimiento, nunca hubieran errado como lo hicieron. Y a Usa no le hubiera pasado, no le hubiera acontecido lo que le aconteció. Pero carecían de conocimiento, iglesia, eran ignorantes en cuanto a las cosas de Dios. Yo sé que usted ignora muchas cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo también ignoro muchas cosas, aunque yo estoy aquí predicando, aunque yo enseño la palabra, hermano, usted no tiene idea, yo ignoro muchas cosas. Pero cada día aprendemos un poquito más. Pero aquí nadie puede levantar la voz y decir, yo soy el que me la sé toda. El que diga eso es un mentiroso. Si se lo dicen y usted no se atreva a decírselo, llámeme. Y yo se lo digo en su cara, face to face. Tú eres un mentiroso. Tú eres una mentirosa. Porque nadie se la sabe toda, iglesia. David no se la sabía todas. Era el rey de Israel. Era el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Pero no se la sabía todas. Vamos a verlo, hermano. Yo estoy predicándole la Biblia, hermano. Por eso estamos leyendo. Para que usted vea que es Biblia lo que estamos hablando. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió a Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Verso 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo haré venir a mí el arca de Jehová? Se hace una pregunta. Iglesia, el rey de Israel se está haciendo una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que David ignoraba cómo traer el arca a Jerusalén. Habían buenas intenciones. Pero el desconocimiento lo llevó, iglesia, a errar. Y a que Dios enviara juicio sobre una vida inocente. Sabe, yo tengo como política y siempre se lo enseño a los estudiantes que están conmigo, que dan clases conmigo en el Instituto Bíblico. El que ha dado política conmigo se lo puede decir. Yo siempre le digo a los estudiantes, nunca hables algo que tú desconoces. ¿Cuántos se acuerdan? Yo se lo digo, no traten de impresionar a nadie. ¿Para qué? Y ese es uno de los consejos que le doy, porque fue uno de los consejos que recibí cuando comencé a crecer en este camino. Nunca hables de lo que tú desconoces. Usted puede estar seguro que si yo me paro a hablar algo de aquí, es porque tengo un poquito de conocimiento de eso. Si no, ni siquiera me meto, hermano. Porque si yo no sé, ¿cómo yo voy a hablar lo que yo no sé?
sería un tonto. Hable de lo que usted sabe. No hable de lo que no sabe. Nunca se pare aquí para impresionar a nadie. Hable para que las vidas sean edificadas. Hable para que las vidas sean bendecidas. Hable para que la gracia de Dios descienda sobre los hermanos. El valor de la palabra, iglesia, frente a los deseos. Cuando tú y yo nos aferramos a la palabra que Dios nos entrega, nosotros vamos a ver resultados. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Todos conocemos la historia de Naamán, ¿sí o no? Algún momento hemos oído hablar de Naamán. Naamán era jefe del ejército de Siria, dice la Escritura que era un hombre valeroso, que Dios había dado victorias a Siria por medio de las manos de él, pero que era leproso. Pero en ese escenario ocurrió algo, iglesia. Porque hoy estamos hablando del valor de la palabra. Algo ocurrió en ese escenario. Dice que cuando en una de las andanzas del reino sirio, de una de sus incursiones a Jerusalén, dice que ellos tomaron a una muchacha. No dan el nombre ni tampoco dan la edad, pero dice que tomaron a una muchacha. Y esa muchacha servía en la casa del general del ejército. Y dice la Escritura que la muchacha brotó una expresión a la esposa de este llamado Naamán. Vamos a la Escritura. No quiero parafrasear el texto, quiero leerlo. Verso 3. Verso 2. Y de Siria habían traído bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esto es importante. Porque para ver el valor de la palabra es necesario oír la palabra. ¿Cuánto dicen amén conmigo? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esta muchacha le comunicó a la mujer, ¿de quién? De Naamán, que en Israel había un profeta. Y que si ella oraba al profeta, él iba al profeta y le pedía, el profeta le iba a sanar. ¿Qué hizo Naamán? Lo que oyó Naamán, porque aquí hay tres cosas que hay que ver, que hay que destacar, y yo quiero que usted pueda prestar atención ahora. Tres cosas a destacar para ver resultados. Para ver resultados, lo primero que tenemos que hacer es oír. Lo que oímos es importante. Dice la Escritura que él oyó lo que su esposa le dijo, que le dijo la muchacha de Israel. Y cuando él lo escuchó, dice la Escritura, que ahora él se movió. Esto es importante. Lo que tú y yo escuchamos nos debe de mover a hacer algo, nos debe de mover a accionar, nos debe de mover a tomar decisiones. Aló, iglesia. Lo que usted escucha en la casa de Dios, la palabra que usted escucha en la casa de Dios, lo tiene que llevar a tomar decisiones. Decisiones para mejorar su vida delante de Dios. Decisiones para cambiar de actitud. Decisiones para que Dios pueda hacer algo en su vida. Para que pueda cambiar lo que Él necesita cambiar.
dice la escritura que cuando él oyó, inmediatamente él tomó una decisión. Y dice que fue donde el rey de Siria y le comenzó a contar todo lo que su esposa le había dicho, que le había dicho la muchacha de Israel que servía en la casa de él. Y el rey le dijo, ok, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Luego que el rey leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mata y da vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Verso 8 me gusta. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Verso 9. Aquí empieza lo sabroso, iglesia. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Naamán tenía un problema. ¿Cuántos han venido con problema hoy? Alce la mano, a ver. Aleluya. Yo también he venido con problema, hermano. Pero qué mejor lugar cuando se tiene problema que la casa de Dios. Aleluya. Sé que Naamán se levantó y fue a la casa del hombre que portaba la palabra de Dios. Fue a la casa del profeta de Dios. Él fue a buscar una palabra de Dios porque él quería hallar remedio para la situación que él estaba atravesando. ¿Cuántos han venido a buscar un remedio a su situación en esta noche? Si tú has venido a buscar un remedio a tu situación, yo quiero decirte que tu actitud no puede ser en ninguna manera la actitud que tomó Naamán. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Cuando Naamán llegó, dice que el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces al Jordán y tu carne será como la carne de un niño. Recibió la palabra que él quería escuchar. Él fue a buscar una palabra, él fue a buscar un remedio para su situación. Y el profeta, el hombre que portaba la palabra de Dios, le envió la palabra. Aleluya. ¿Cuántos saben que cuando tú vienes a la casa de Dios, Dios envía su palabra a través de sus profetas? Y dice que cuando él le envió la palabra a Naamán, miren la actitud de Naamán. Verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y poniéndose en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿Sabes? Naamán había llegado enfermo a la casa del profeta. Quería recibir salud. Quería que su lepra fuera sana. Pero ¿sabes? Naamán había llegado a la casa del profeta y había llegado a la casa del hombre que portaba la palabra de Dios. Pero había llegado programado. ¡Aló, iglesia! Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando yo vengo a la casa de Dios para recibir una palabra de parte de Dios, yo no puedo venir programado.
es, iglesia. Yo puedo entender que tú y yo muchas veces cuando venimos a la casa de Dios venimos como que turuletos. Venimos golpeados, maltratados. Y queremos escuchar una palabra que nos conforte. Pero yo quiero decirte que lo que tú estás esperando no es mejor que lo que Dios tiene preparado para ti. La palabra que Dios tiene preparada para ti es la palabra que tú necesitas. Es la palabra que yo necesito. Yo no puedo venir a la iglesia pensando que Dios me va a decir lo que yo quiero oír. Y hay mucho pueblo de Dios que viene a la iglesia para que Dios le hable y le diga lo que ellos quieren oír. Hermano, mientras yo predique este evangelio, yo siempre hablaré lo que Dios quiere que yo hable, no lo que tú quieres oír. Porque lo que Dios dice tiene más valor que lo que puedas decir tú o pueda decir cualquier persona. ¿Sabes? Mucha gente llega, mire, llegan con prejuicios a escuchar la palabra de Dios. Llegan blindadas, llegan con corazas. Hermano, cuando tú vengas a la casa de Dios, deja la coraza en la casa. Deja el blindaje en la casa. Porque lo que tú vas a recibir aquí en la casa de Dios es su palabra. Hermano, a mí no me interesa quién se pare a predicar aquí. Si va a predicar palabra de Dios, no me interesa ni siquiera cómo está. Porque si se para aquí es porque Dios le permite que se pare aquí a hablar su palabra. Porque aquí no se para nadie que Dios no quiere que se pare. Mateo 23, verso 1 al 3, el Señor les dijo a sus discípulos, ¿saben algo? Todo lo que ellos digan que hagan, hacedlo. Refiriéndose a los doctores de la ley. Le dijo, todo lo que ellos digan que hagan, hacedlo. Pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. ¿Quiénes somos para cuestionar la palabra de Dios? Naamán entró enfermo, iglesia. Llegó enfermo. ¿Y sabes algo? Se fue enfermo. ¿Quiere que se lo muestre? Se lo voy a mostrar por la palabra. Verso 11. ¿Qué dice la Biblia? Y Naamán se fue, ¿qué? ¿Cuánta iglesia viene a recibir de Dios? Y porque no quieren escuchar lo que Dios le quiere hablar, se van enojados. Pero no solamente se van enojados, ¿sabe? Se van enfermos como entraron. Porque Naamán llegó leproso y porque se fue enojado, se iba leproso. ¿Quiénes somos para cuestionar la palabra de Dios? No, aprendamos a abrir nuestro corazón a la voz de Dios. Quitémonos la coraza, quitémonos el prejuicio. Y atendamos a Dios por medio de nuestros oídos espirituales, iglesia. Llegó enfermo y se fue enfermo. Dice que se fue enojado. Y en su enojo dijo, aquí yo decía, comenzó a vociferar lo que había en el corazón de él. Aquí yo decía, saldrá luego él, se pondrá en pie. Mire, hermano, estaba bien programado. Saldrá él luego y poniéndose en pie, alzará su mano e invocará el nombre de Jehová su Dios, tocará el lugar y quedaré sano de mi lepra. Qué bonito. Aún así hay gente que viene a la iglesia y las cosas no se hacen como ellos dicen.
Y cuando ella dice, y como ellos quieren, hermano, no lo aceptan. Hermano, y se fue, molesto. Y espero que aquí no hayan nada más. Y comenzó a refunfuñar. Porque el que viene con predisposición, cuando recibe la palabra que es de Dios, sale, hermano, molesto, enojado. Estaba hablando en la carne. Hermano, usted sabe que a mí me han dicho que yo predico en la carne. Pero a mí no me interesa. Porque yo sé el tiempo que yo tomo para estar en la presencia de Dios y traer un mensaje. No me paro a hablar aquí en belecos míos. Ustedes saben el temor que yo siento cada vez que yo voy a pararme aquí. Todo el día me la pasé, hermano, con la información en la cabeza. No sabía ni por dónde empezar a armar el bosquejo. Mire, ni siquiera lo he visto. No sabía. Como a las 3 de la tarde me puse a armar el bosquejo en el trabajo. Dejé todo y me puse a armar el bosquejo ahí. Señor, ayúdame. Y todavía llegué aquí, estaba pensando, ¿por dónde empiezo, Señor? ¿Por dónde termino? Ah, Señor, tú ahí arriba haces lo que tú quieras hacer. Pero tomé tiempo para indagar, para estudiar, para prepararme, para orar. Para pasar tiempo con Dios, para meditar. Y Dios sabe que cuando lo hacemos con un corazón sincero y abierto, iglesia. Que nos tomamos tiempo, que no venimos aquí a vacilar. No vengo aquí a echarle un cuento, no vengo aquí a que usted pase un rato ameno. Claro, hay veces hecho mi chitito ahí para que la cosa no se sienta tan tensa. Pero cuando hay que decir la verdad se dice, iglesia. Y se fue. Molesto. Y dijo, Habana y Farfán, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas que hay en Israel. Mira. Terrible, hermano. Si me bañara en ellos también no seré limpio. Se fue refunfuñando. Pero qué bueno, hermano, que él tenía siervos ahí al lado de él, que no le seguían la batería. Porque hay veces en la iglesia los hermanos vienen y salen así, pero el siervo o la sierva que tienen al lado, ay, 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 uy, uy, uy. Le comienzan a echar más leña al fuego. Sí, tú tienes razón. Yo no sé, mira lo que él dijo. Mira lo que ella dijo. Yo no estoy de acuerdo tampoco. Comienzan a cuestionar la palabra, hermano. Pero los siervos que él tenía al lado eran siervos. Verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandaría alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Iglesia, Dios se mueve en la simplicidad. Dios se mueve en la simpleza. Hay veces queremos ver a Dios haciendo, sí, Dios se mueve así, pero también se mueve en la simpleza. Hey, si el profeta te hubiera dicho alguna gran cosa, porque hay gente así, vienen a la iglesia y si no oyen algo grande, Dios no habló. ¿No lo harías? Cuanto más si te dice, lávate y serás limpio. ¿Qué hizo él? Verso 14. Aleluya. Mire la actitud de él cuando los siervos le hablaron. Humildad. Dice, verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué tuvo que hacer para ver resultados? 3 cosas yo veo en este pasaje que Dios me mostró. Lo que oyó fue importante.
Iglesia, lo que tú oyes en la casa de Dios es importante para tu vida. Lo que yo oigo en la casa de Dios es importante para mi vida. Lo segundo que hizo fue lo que decidió. Lo que tú y yo decidamos hace la diferencia frente a la palabra de Dios que recibimos, iglesia. Y cuando él oyó y decidió, entonces recibió lo que él quería. ¿Cuántos vinieron hoy con una necesidad a esta casa? La palabra de Dios hoy se te ha predicado. Tú la escuchaste. Pero no te puedes quedar allí. Porque Naamán no solo la escuchó, él tomó decisiones. Aunque la primera decisión que él tomó fue errónea. La segunda decisión que tomó cuando oyó a sus criados, a sus siervos, fue acertada. Entonces lo que él oyó lo llevó a decidir. Y lo que él decidió lo llevó a ver resultados. ¿Quieres tú también ver resultados en tu vida? Sencillo. Tienes que aprender a escuchar, sin cuestionar lo que Dios te está indicando que debes de hacer. Porque lo que Dios dice siempre será mejor que lo que tú piensas que Él debe hacer. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces lo que Él escuchó, lo que Él decidió, lo llevó a ver resultados. Iglesia, yo no sé cómo hoy tú hayas podido venir. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Pero yo quiero decirte hoy que si tomas valor, le das a la palabra de Dios el valor que ella se merece. ¿De qué manera? No solamente escuchando, sino tomando decisión frente a lo que escuchaste. Tú vas a ver resultados favorables para tu vida. Yo no sé qué tú necesitas hoy. Yo no sé qué estás esperando de Dios hoy. Pero algo yo te puedo decir. Que si tú has escuchado esta palabra y tomas la decisión como lo hizo Naamán, yo estoy seguro que hoy vas a recibir lo que tanto estás esperando recibir de parte de Dios. Dios está esperando, iglesia, que tú y yo le demos el valor que la palabra se merece. No cuestione la palabra. No importa quién predique aquí, iglesia. Ya le dije, el que se para aquí, no es porque el pastor Caballero quiere que se pare. No, iglesia. El pastor Caballero es un vehículo de Dios. Dios le habla, él escucha la palabra, ¿sí o no? Y atiende la palabra. Yo no estuviera aquí predicando si Dios no le hubiera puesto en el corazón al pastor que me pusiera a predicar. ¿Cuántos están conmigo? Así que si estoy aquí es porque papá habló y el hijo escuchó y entonces puso a su siervo aquí. ¿Y qué iglesia? Yo quiero terminar haciendo una pregunta. ¿Qué valor le estás dando tú a la palabra de Dios? ¿Qué valor le estás dando tú a la palabra que Dios está trayendo a este lugar? El hermano Andy, eso me enteré porque el mismo pastor lo habló, porque yo no estoy aquí los domingos. Pero dice que el domingo que el pastor Andy predicó, dijo que aquí hay una unción profética. Mano, yo lo creo. Pero usted tiene que creer a esa palabra que Dios trae a través de esa unción profética. Si usted no cree, usted no va a ver nada, iglesia. Nada. Por eso en esta noche yo quiero dejarlo allí. Todavía hay material para seguir hablando ahí, pero yo quiero dejarlo ahí porque si no, no nos vamos. Si usted ha venido hoy porque tenía una necesidad, déjeme decirle que usted llegó al lugar indicado. Lo único que usted tiene que hacer es como hizo Naamán. Naamán escuchó, decidió
y vio resultados. Usted hoy ya escuchó, ahora tiene que decidir. Si Dios le ha hablado en alguna manera, si usted de lo que ha venido aquí con coraza o viene con coraza, hoy vino con coraza hoy, yo quiero saber quién va a predicar. Yo quiero saber qué va a hablar, qué me va a decir. ¿Sabe? Hay gente que llega a la iglesia así, a mí nadie me cambia. Yo soy así. Yo creo que es una música que canta un cantante, yo soy así. Dios no quiere que tú seas así. Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que yo cambie. Pero la única manera de cambiar es escuchando el consejo de Él, tomando decisiones frente al consejo, para que los resultados, para que los cambios, para que la transformación se pueda ver. ¿Ustedes se imaginan Naamán? Posiblemente un vegetorio, ¿sí o no? Pero cuando se zambulló 7 veces, hermano, la carne le salió como un nene. Cuando uno tiene un nene acabado de recién nacer, uno lo coge, ¿sí o no? Y uno le quiere pasar la mejilla de uno que está toda vuelta a leña, para sentir esa dulzura de ese niño, ¿sí o no? Ay, qué rico. Usted se puede imaginar a Naamán cuando él salió y él se vio, dice, what boy, vale la pena obedecer. Iglesia, vale la pena obedecer la palabra de Dios.